Muy bien, mucho gusto. Pues nada, a ver, vamos a empezar el tema apasionante, violencia y acoso político de género, apasionante en cuanto a lo que ha significado ir avanzando en las luchas para evidenciar esta problemática. No lo es tanto cuando se trata de, de ver lo que pasa, los efectos que ha tenido el acoso político y lo que significa como brecha para el acceso a las mujeres, a espacios de poder, a espacios para poder tomar decisiones. Me salió un mensaje, la batería, me disculpan un segundo nada más. Un segundito, les pido mil disculpas. Hoy hemos estado, justo hoy iniciamos en el pleno de la asamblea una semana medio. Hasta que nuestra ponente vuelva a integrarse nuevamente, les pedimos por favor que tengan presente que en el chat mi compañera Gabriela Loja o mi persona les estaremos compartiendo el link para que se puedan registrar su asistencia. Les recordamos que es muy importante porque de esta manera nosotros podemos entregar los certificados al finalizar la Escuela de Mujeres. Tenemos crono de interferencia. Compañeras, les pedimos no abrir los micrófonos durante la ponencia ya que se surge una interferencia y no van a poder escuchar con claridad todo. Ya, este momento nuestra ponente se está integrando nuevamente. Así sucede cuando las cosas son digitales. A veces surgen estos pequeños inconvenientes, hola. Pero no hay problema. Sí, estimada Melania. Sí, bienvenida. Muchísimas gracias. Les pido mil disculpas, por favor. Algo pasó con mi computadora. Hoy no ha sido el mejor día para mí y nuestra relación con las tecnologías. Pues nada, voy a permitirme compartir nuevamente. Creo que no estoy habilitada, estimada. Este momento la habilitamos para que pueda compartir. Muchas gracias. Sí, estamos ahí. Perfecto. Ok. Vamos a poner en la versión presentación. Listo, estamos, empezamos. Como les decía, este tema definitivamente que ustedes conocen ha significado, hoy por hoy se está a partir de la incorporación y el reconocimiento de la violencia política y tanto en la ley para la prevención y erradicación de violencia contra la mujer como en las reformas al Código de la Democracia e incluso a través de otras iniciativas que existen actualmente en la Asamblea Nacional para establecer leyes incluso específicas que no estén solamente dentro del Código de la Democracia, sino que sean autónomas, pues este tema ha tomado muchísimo auge. Pero esto no es gratuito, ¿no? Es decir, responde a un proceso en donde organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres han ido identificando la necesidad de profundizar no solamente en el debate, sino también de permear la institucionalidad estatal a través de políticas públicas, de marcos regulatorios que permitan o que den las herramientas para hacer posible esa plena incorporación de las mujeres, no solamente a la política, sino a esa comprensión amplia de la democracia, ¿no? Esta frase acuñada de que sin mujeres no hay democracia, no está vaciada de contenido. Se circunscribe en un contexto específico en el cual necesitamos las mujeres ser visibilizadas, en donde se requiere
que las instituciones, que las sociedades también respondan en ese marco de igualdad de oportunidades para la participación de las mujeres. Eso nada más como un breve preámbulo. En esta exposición voy a tratar de hacer, considerando también los tiempos, una breve revisión de los antecedentes y de este contexto, para luego referirnos ya a los temas específicos de violencia y acoso político en la legislación ecuatoriana, y al final del día esbozar, ¿no?, a manera nada más de un ejercicio de delinear algunos retos y algunas rutas también que podemos seguir como organizaciones, como mujeres comprometidas, como lideresas políticas o mujeres interesadas en la participación política o incluso en el estudio de estos temas. Como ustedes pueden ver en esta parte de los antecedentes y contextos, pues hay antecedentes de carácter internacional. No somos nosotros una isla, no estamos aislados ni ajenos a todo el devenir que existe y las corrientes de pensamiento filosófico, epistemológico en el mundo, pero también de construcción de sentidos, también en términos de defensa de derechos humanos, y ahí tenemos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1984, uno de los principales antecedentes, no solamente en términos de violencia política, porque no se refiere este instrumento internacional a violencia política per se, sino en general al tema de la discriminación, ya que se trate de manera igual a los hombres y mujeres, es decir, sin distinción entre hombres y mujeres. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que reconoce ya la necesidad también de plena igualdad de las mujeres, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y culturales, son algunos de los antecedentes marco, digamos, en términos de instrumentos internacionales de carácter general, ¿no? Esto de carácter general, no específicos en cuanto a protección de las mujeres, pero que hablan en un marco general de reconocimiento de los derechos humanos sin distinciones, sin discriminación. Luego vamos a tener un marco mucho más específico relativo a los derechos de las mujeres también en el ámbito internacional. Tenemos algunos instrumentos como por ejemplo el del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la CEDAW, a partir de lo cual evidentemente surge la Convención Belén do Pará, que ustedes conocen muy bien, en el año 1994, y todo lo que significó luego la Plataforma de Acción de Beijing, ¿no? Con todos estos lineamientos para los países, para que se incorporen en el debate público, en las políticas públicas, la necesidad de reconocimiento de las mujeres como artífices también del desarrollo, como actoras del desarrollo, pero además también en una lógica de no discriminación, de no violencia contra ellas en los distintos ámbitos públicos y privados. Eso va a dar lugar evidentemente también a todo un proceso progresivo, digo yo, de reconocimiento de los derechos de las mujeres y de esta necesidad de que se respete también su integridad física, su integridad psicológica, su plena participación política, ¿no? En principio vamos a ver entonces que incluso en el Ecuador las primeras respuestas de las organizaciones de mujeres no estaban acuñadas precisamente en torno a la violencia política, o al acoso político, sino principalmente al tema de la no violencia contra la mujer y la familia, ¿no? Y ahí vamos a tener que a partir de eso surgieron en su momento en el Ecuador leyes como la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia, alrededor de la cual, ¿no?, en su momento previo a su expedición, se aglutinaron los grupos de mujeres y luego de su expedición para su plena vigencia también muchos sectores de mujeres y grupos de mujeres estuvimos trabajando para que sea posible. Evidentemente eso tenía que mutar, tenía que adaptarse también a una nueva constitución, había que avanzar en derechos, había que avanzar en institucionalidad, y eso da lugar luego a varios marcos normativos, como vamos a ver más adelante. A nivel internacional también ha existido preocupación sobre la participación política de la mujer ya en instancias de deliberación muy específicas, como por ejemplo ONU Mujeres, UNIFEM, UIP, la Unión Interparlamentaria Mundiales, la UIP, en donde uno de los ejes de acción de hecho ha sido el dotar a las mujeres primero de este ejercicio de visibilización de una realidad y una problemática que es el acceso en igualdad de oportunidades de las mujeres a esta arena tradicionalmente concebida como arena masculina, que es la arena política, ¿no? El tema de que se vaya rompiendo el techo de cristal para la plena incorporación de las mujeres también hace parte de la necesidad de construir agendas parlamentarias
con enfoque de género, con enfoque de reducción de desigualdades o de brechas de desigualdad. Tenemos también muchas recomendaciones desde la CEPAL, Parlaméricas, que es otra instancia también parlamentaria que aglutina a representantes del Parlamento en América, y que por supuesto incorpora también una agenda importante que ha visibilizado la necesidad de reducir, más bien de trabajar y promover y reducir las desigualdades en torno a las mujeres de género y por supuesto en la arena política. Parlatino, lo mismo, son instancias de participación que han incorporado, creo yo, en la última década más o menos con mayor fuerza esta agenda. Ha sido progresivo, ¿no? Luego tenemos algunos otros mecanismos, tenemos por ejemplo también los ODS en la Agenda 2030 que se incorpora, es decir, este marco general, este marco internacional da un contexto también que permite nutrir. No olvidemos que muchas de las agendas que se suelen dar a nivel territorial o que se suelen dar en los países van de la mano también de agendas de la cooperación internacional, y eso lo sabemos quienes estamos en la sociedad civil, ¿no? Es un bonito tema de análisis, porque no siempre la sociedad civil organizada puede plantear agendas y tener la posibilidad de contar con recursos para esas agendas. No digo que no lo pueda hacer, digo que no siempre se puede hacer, y muchas veces también incluso las organizaciones de la sociedad civil se ven abocadas a alinearse a esas agendas y a esas directrices internacionales. Entonces, evidentemente, no podemos dejar de ver esta problemática, así como también las respuestas que se ha intentado dar desde los distintos espacios de organizaciones internacionales, de debate, de foros, desde una visión también internacional. Algunos datos que identificaba, por ejemplo, la Unión Interparlamentaria Mundial sobre lo que es la violencia política y los datos que arrojaba en sus estudios. Por ejemplo, se identificaba que el 81.8% de las mujeres encuestadas, es decir, de las parlamentarias que pertenecían a la Unión Interparlamentaria Mundial, han experimentado alguna forma de violencia psicológica. Que el 44% de ellas afirmó haber recibido amenazas de muerte, violación, incluso también palizas o secuestro durante su mandato parlamentario, así como amenazas de secuestro o asesinato a sus hijos, a sus familiares. Los medios de comunicación también se identificó que eran el principal canal utilizado para ejercer violencia psicológica. Y esto no es nada nuevo y como ustedes podrán ver, incluso se ha exacerbado con los medios digitales, ¿no? Es decir, ahora es el principal canal a través de las redes sociales, a través de Internet, y de estas herramientas tecnológicas, pues se usa a menudo porque estas herramientas tecnológicas dan la posibilidad de aprovechar un elemento que es importante para que el abusador, venga de donde venga, pueda de alguna manera ocultarse, que es el tema del anonimato muchas veces. Y esto se suma también a que existe poca regulación, evidentemente, en los países respecto al quehacer de los medios de comunicación, es limitada, y si hay regulación, como en el caso ecuatoriano, que tiene que ver en la práctica cuando se trata de llevar al área jurisdiccional, por ejemplo, al área administrativa, para establecer sanciones porque ha existido un mal uso, digamos, mediático, o porque se ha vulnerado los derechos, se ha violentado, una mujer se ha ejercido acoso contra una mujer, acoso político, son muy limitadas las posibilidades de que esas denuncias o esos procesos puedan tener un resultado que dé la sensación cierta a las personas que activan estos mecanismos de que no existe impunidad y que va a haber responsabilidades, ¿no? Los medios de comunicación, como decía, entonces han sido canales utilizados para amenazas de violación, secuestro familiares, insulto sexista, acoso sexual, difusión de memes, en donde se pretende desvalorizar a la mujer, cuestionar incluso, entre comillas, su moral. También se identificó en este estudio que el 20% de las encuestadas respondieron que habían sido abofeteadas, empujadas o golpeadas con algún objeto que podía haberles provocado lesiones, ¿no? Algunos de los datos importantes que se encontraron en este estudio que determinaba la Unión Interparlamentaria Mundial. Ojo, esto en el ámbito parlamentario, es decir, estamos hablando de la función legislativa.
no es muy distinto, evidentemente, lo que pasa, y posiblemente si tuviéramos un estudio a gran escala, no sé qué, no conozco que exista uno a gran escala que logre incorporar la realidad, por ejemplo, de los consejos municipales o de los gobiernos locales que están más cercanos a la comunidad y que, si bien es cierto, tienen dinámicas muy parecidas a los parlamentos, sí tienen algunos otros elementos que podrían establecer variables diferenciadoras, digamos, eventualmente que nos permitan ver otra realidad. Pero en principio estos elementos podrían también reflejarse evidentemente en todos los niveles de participación política de las mujeres. ¿Cuáles son algunos de los supuestos que subyacen detrás de la necesidad de normar, de legislar, de ejercer derechos para terminar, para erradicar la violencia y el acoso político contra las mujeres, ¿no? Estos posiblemente son muchos, yo no podría establecer varios, sin embargo, creo que estos que hemos puesto y que ustedes pueden ver en pantalla resumen los más importantes. Primero, la necesidad de comprender el aporte que dan las mujeres a la democracia, ¿no? Y ahí cito una vez más esta frase acuñada de que sin mujeres no hay democracia. ¿Por qué? Por muchísimas razones, ¿no? No va más allá del tema de que debe existir igualdad de oportunidades, que es un punto de partida, evidentemente, en términos de derechos humanos y demás, sino también en lo que significa que las mujeres, desde nuestra perspectiva también, siempre un poco tradicional de exclusión, podamos ser un aporte a procesos de transformación social con los saberes, con la formación, sin la discriminación que podría estar caracterizada por el sexo de, digamos, de nacimiento, del género que nos haya sido, digamos, o con el que nos identifiquemos, pero que requiere esta posibilidad de que todos podamos participar y construir, aportar, construir democracia. Es decir, no se trata solo de decir necesitamos ejercer el voto y que se nos haya reconocido, que fue algo evidentemente muy importante y nosotros tenemos. De hecho, como Ecuador tenemos un gran referente, Matilde Hidalgo de Procel, que fue pues una de las primeras mujeres en ejercer el derecho al voto en América Latina. Entonces, y en el Ecuador la primera. ¿Eso qué significa? Eso significa que las mujeres podemos aportar a la construcción de políticas públicas, al gobierno de los países. Un siguiente elemento, el reconocimiento de la participación en igualdad sin violencia, ¿no? Es decir, que no basta solamente con que se nos permita participar, sino que se nos permita participar, no porque les pidamos permiso, sino porque es nuestro derecho, de manera saludable, de manera segura. Esto significa que no debamos estar expuestas a que la participación política esté supeditada evidentemente a una sensación permanente de amenaza, de incomodidad, de pugna, de tensión permanente para ir conquistando espacios que nos corresponden por derecho. El rol de las organizaciones y el activismo político de mujeres, de las mujeres organizadas, ha significado un punto de partida, porque como les decía en un inicio, sin estas agrupaciones, sin espacios como este, que se han creado para el debate, para la formación política, es muy difícil pensar en empujar una agenda nacional, internacional, local, con enfoque de género. Y por último, que existe una persistente marginación, discriminación y exclusión. Un tema particular ahí que tal vez suelo matizar yo es que esta marginación, esta exclusión, si bien es cierto, en espacios como este vamos a ponerle una etiqueta primariamente de género, en donde se ha excluido a las mujeres y la participación de las mujeres, no es menos cierto que esto va de la mano de la exclusión que tienen también otros grupos, grupos como por ejemplo los pueblos y nacionalidades, grupos como por ejemplo minorías sexuales como se les conoce, grupos como los jóvenes también, en quienes hay que pensar a menudo medidas de acción afirmativa para garantizar su plena incorporación y participación en un contexto de seguridad, de no marginación, de no exclusión, con igualdad de oportunidades. ¿Por qué la preocupación? Porque, como ustedes podrán ver en pantalla, no se trata solamente de participar, de presentarse a elecciones, como les decía, o de ser una persona que esté en la palestra pública y ejercer el derecho al voto, sino porque de la mano de la exclusión que existe para la plena participación en condiciones de seguridad de las mujeres, sin sentirse amenazadas en cuanto a su desarrollo, desenvolvimiento político, su ejercicio de la política, pues hay otros derechos que están de por medio, es decir, otros derechos que se ven conculcados, el de participación en actividades políticas. No olvidemos que la política es un mecanismo no solamente de cooptar el poder, no es un mecanismo exclusivamente o el rol
digamos, incluso de las organizaciones políticas, no debe ser solamente el llegar al poder, cooptar el poder y nada más, ¿no? Es decir, los roles tradicionales de las organizaciones políticas pasan por cosas mucho más allá de esas, como por ejemplo el aglutinar a las personas que tienen intereses comunes, que permitan la asociación de personas con intereses, el poder elevar una agenda de intereses comunes, del mismo hecho de poder estar con otros, de poder interactuar, de poder converger, digamos, con otras personas con las que tengamos ciertas identidades. Participación en la dirección de asuntos públicos, evidentemente. ¿Y por qué esto es importante? ¿Y por qué es importante que las mujeres estemos en los espacios de dirección de asuntos públicos? Porque la evidencia nos demuestra, no siempre, por supuesto, porque tenemos casos y casos, como cuando, por ejemplo, la Asamblea Nacional fue liderada por muchas mujeres, fue el periodo en el que menos tuvimos agenda de género en la Asamblea Nacional. Sí, había muchas mujeres, la pregunta es, ¿cuánto sirvió tener muchas mujeres si no había una agenda clara de género? Independientemente de eso y de los reparos que podamos tener, lo que sí hemos visto es que, por lo general, o es más probable, que si tienes mujeres al frente de las instituciones públicas, dirigiendo los asuntos públicos a través de la política pública, es más probable que puedas tener agenda. No es garantía, pero es más probable. Por ponerles un ejemplo y haciendo un paréntesis. En la ley orgánica reformatoria al Código de la Democracia, simplificando, es más largo el nombre de la ley reformatoria, pero simplificando, en la reformatoria al Código de la Democracia, pudimos evidenciar que, y a mi criterio, no hubiese sido posible esta reforma que logra incorporar la plena paridad, términos de paridad horizontal, que establece incluso de manera progresiva la forma en la que va a darse la plena paridad, si no hubiese existido una mujer que estaba al frente de la Comisión de Justicia. Yo creo que si hubiese estado un hombre, sí hay hombres evidentemente que se sumen, estoy pensando, y les voy a dar un nombre, por ejemplo, el actual secretario del Deporte, que fue uno de los asambleístas que más involucró, el asambleísta Palacios, Sebastián Palacios, en este tema, y posiblemente si él hubiera estado, sí, tal vez también lo hubiera promovido, pero posiblemente, no lo sé, ¿no? Tal vez no hubiese sido su mega bandera. Cuando hay mujeres al frente es más fácil. También tuvimos al mismo tiempo en ese periodo, en ese momento de la reforma, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, con quien uno podría tener muchísimas discrepancias en torno a su gestión, pero el César lo que es del César. Llevó adelante un fuerte trabajo de presión, de presentar datos, de coordinación con la Asamblea para evidenciar la necesidad de avanzar hacia la plena paridad. El hecho de tener mujeres, entonces, sí va a ayudar, va a colaborar para que se puedan llevar agendas. Por eso es importante. Y temas, por supuesto, la libertad de asociación de la que hablábamos, la libertad de reunión pacífica, la libertad de expresión, la libertad de búsqueda y acceso y difusión de la información, está de por medio el derecho a ejercer el voto libre y secreto, el derecho a participar en la formulación de políticas públicas, derecho a una vida libre de violencia, no discriminación y en igualdad de condiciones, ¿no? Cuando existe entonces violencia política, violencia que afecta el normal desempeño y desenvolvimiento de las mujeres en la arena política, lo que vamos a tener es un impedimento en el reconocimiento de sus derechos como sujetos políticos. Es por ello que la comunidad internacional, las organizaciones de mujeres, estamos trabajando desde varios frentes, digamos, en estos temas, ¿no? Algunos de los obstáculos que se presentan en este proceso de visibilización, de pleno ejercicio de derechos y de, por supuesto, de erradicación de la violencia y el acoso político de género. Leyes, prácticas, actitudes, estereotipos. Ustedes lo conocen mejor que yo. A todo nivel, la sociedad termina siendo un ejercicio ahí medio simbiótico de autopoiesis, se reproduce y lo lamentable es que reproduce prácticas culturales y lo hace a veces de manera no pensada, no crítica y evidentemente eso se traduce, se traspasa también a las organizaciones políticas, incluso por más incipientes, jóvenes que sean, muchas de esas prácticas se reproducen. Entonces la principal barrera, además del tema legal, va a ser también el tema de las prácticas, actitudes y los estereotipos. Yo debo decirles que a pesar de que trabajo en el Parlamento y creo mucho en la importancia de las instituciones, a menudo me siento tentada a no dar toda la importancia a las instituciones.
De hecho, me circunscribo más bien en un enfoque neoinstitucionalista. Creo que las instituciones son importantes, creo que es fundamental, sí, que tratemos de establecer normas que permitan tener esos marcos regulatorios y que condicionen los comportamientos humanos. Sin embargo, no estoy muy de acuerdo en pensar de que cambiar una ley lo soluciona todo. Tengo mis reservas. En realidad, creo que el trabajo más importante es aquel que se realiza en estos cánones culturales, en estas formas en las que interactuamos día a día, en esa praxis y en esos hábitos que tenemos los seres humanos en los micro y espacios amplios de participación, ¿no? Y ahí tenemos también los prejuicios basados en inferioridad o superioridad de género. No quiero hacer un análisis histórico de esto, pero ustedes recordarán cómo era tratada la mujer desde las simientes, digamos, de los estados-nación, de las repúblicas, siempre vistas como sin tener ese pleno ejercicio. Incluso en un principio se nos veía como que no teníamos la capacidad intelectual para involucrarnos en los asuntos públicos, ¿no? Se nos veía hasta como limitadas de capacidades intelectuales o para entenderlo. Eso dio lugar, evidentemente, a una construcción de superioridad de los hombres sobre las mujeres que entendieron o creyeron que evidentemente había un tema asociado a un hecho natural que no permitía o limitaba que las mujeres puedan estar en plena igualdad con ellos. Temas de educación, temas relacionados con el salario, la vida familiar, los servicios de atención en salud, la pobreza. Porque estos temas finales que he mencionado son también importantes. Está comprobado científicamente que una mujer que tiene limitado acceso a la educación tiene menos probabilidades de que sus hijos en su entorno familiar puedan salir de la pobreza con mayor facilidad. ¿Qué significa esto? Que las brechas o esta capacidad que se tiene a través de la educación de ascender socialmente el estatus, digamos, se ve limitado en función también de la educación de las mujeres, ¿no? De hecho, hay este estudio en la región, en América Latina, que estableció la CEPAL, que determina que si naciste más o menos en América Latina, estás mal, ¿no? Porque ya tienes unas brechas y tienes desigualdades respecto a los países, entre comillas, del primer mundo. Si naciste en América Latina y eres mujer, tienes una doble vulnerabilidad y tienes un doble problema. Si naciste en América Latina, eres mujer y eres indígena, jodida completamente. Entonces, es decir, todos estos elementos van a condicionar y van a ser un obstáculo, evidentemente, para la incorporación de las mujeres a la vida política. Las mujeres que tenemos, muchas de las mujeres que están conectadas posiblemente tengan hijos y me van a dar la razón. Cuando tenemos hijos y tenemos una vida familiar, claro, es muy fácil cuando no los tienes decir desde afuera, oh sí, podemos, es que todo es cuestión de organizarse, las que tenemos hijos, sabemos que lo urgente, lo prioritario son esas relaciones familiares, y son esas relaciones con los hijos. Los hijos no entienden que uno está ocupado, los hijos no entienden que tienes una agenda política que cumplir, los hijos demandan tu presencia, los hijos en crecimiento demandan el amor maternal y evidentemente hay que hacer posible y conciliar la vida familiar con esa vida política a la que pretendemos ingresar las mujeres cuando así hayamos decidido. Recuerdo alguna vez como anécdota, les comento que estaba en una reunión de mujeres lideresas en Loja. Yo nací en Loja, me crié en Loja, vine a Quito simplemente para unos estudios de posgrado, ya dejé quedarme un poco más. Resulta que en Loja yo desde muy joven era activista de organizaciones sociales, trabajaba con grupos de mujeres y teníamos reuniones con grupos de mujeres, lideresas mujeres, me formé con grupos de grandes mujeres lideresas a las que admiro muchísimo, que son un referente para mí, pero curiosamente en esos espacios de mujeres podíamos reunirnos hasta máximo 9 de la noche, ¿no? Yo recién universitaria, saliendo de la universidad, yo podía quedarme hasta las 10, 11, 12 en la tertulia y yo feliz de la vida. Pero resulta que tenía compañeras que decían a las 8, 9, 10 máximo de la noche ya me tengo que ir porque mi marido se me enoja o porque mi marido no me deja. Entonces, claro, ahí tú tienes un quiebre como, bueno, esa es una realidad porque nos enfrentamos a esos temas.
evidentemente el tema del acceso a la salud y no se diga la pobreza, ¿no? Respecto a las respuestas, ¿no? Que se ha advertido que existe un compromiso para una respuesta estatal multi-intersectorial, que existen marcos normativos, que existe la necesidad de sensibilizar, de visibilizar, de ejercer vigilancia y activismo también, y esta necesidad de capacitación permanente para que la dinámica de incorporación de las mujeres se dé en una lógica mucho más natural, ¿no? Que no tenga que ser tampoco forzada. De manera muy breve, ahora vamos a ir al tema en el Ecuador. Yo creo que el problema con estos temas es que me voy de largo y me escapo de los tiempos. Voy a tratar de ser muy concretita, ¿no? Tenemos varios marcos legales en el Ecuador. Tenemos el COIP, que establece una definición de violencia política, se logró incorporar. Hace una delimitación ciertamente amplia, sin especificar mucho cuáles serían esas conductas atípicas en materia penal al detalle. Y de hecho, por esa ausencia en el COIP es que el Código de la Democracia desarrolló algunos otros elementos. Hoy por hoy existe la necesidad de parte, o al menos la intención de parte de algunas mujeres políticas, asambleístas, que incluso han presentado proyectos de ley para generar mayor tipicidad en lo que sería la violencia política, estableciendo que estos tipos penales sean mucho más específicos. Ya veremos más adelante si esto llega a suceder. Sin embargo, a mi criterio, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque cuando defines mucho y enumeras mucho, puedes cometer el error de excluir otras conductas típicas. Entonces, a menudo creo que es necesario trabajar las conductas penales con muchas pinzas. También ahí se establecen algunas sanciones y de manera general se menciona lo que sería por otra vía, lo que no es penal, evidentemente lo administrativo. El Código de la Democracia establece pues, sanciones de carácter administrativo propiamente dicho, no establece como sanción la pena privativa de la libertad, pero por la vía... Claro, y yo porque, ¿qué hacerle así? He cogido el pene y me dice, ¡la chucha, no agarras de ahí! Es que yo... Elizabeth, listo, gracias. Entonces, el Código de la Democracia definió muchas 13 conductas muy claras, digamos. Vamos a ver más adelante qué tan eficaz es, todavía hay mucho que trabajar en ese sentido, pero sí permite y estableció, por supuesto, como una sanción muy grave, es decir, no se puede entender la violencia política de manera leve, sino que es algo considerado como un acto muy reprochable desde el ámbito administrativo. Y lo mismo la ley orgánica integral para la prevención y la erradicación de la violencia contra la mujer, ¿no? Que también estableció de manera general. Tan es así que cuando hacíamos lo del Código de la Democracia para poder establecerlo en el Código de la Democracia sin generar que exista una confusión de normas y que exista contradicción, ustedes van a ver que se utilizó los mismos términos o muy similares términos a lo que está en la ley orgánica de erradicación de violencia contra la mujer en cuanto a lo que se define como violencia política para que no haya contradicción, ¿no? Se buscó cuidar un poco la coherencia entre las normas. Un estudio en el año 2019 que realizó precisamente el CNE y que fue uno de los estudios que disparó en determinado momento incluso el convencimiento de algunos asambleístas para hacer posible la reforma al Código de la Democracia, se determinaron algunas cosas, ¿no? En este estudio en el que participó Esquel, contó con también, y como les digo, el CNE, y entiendo que otras organizaciones y organismos internacionales, y se analizaba esto, qué es la violencia política de género, cómo se muestra la violencia política de género en el Ecuador, qué efectos tiene, la institucionalidad y las organizaciones partidarias, qué hacen las mujeres para enfrentar la violencia. De manera muy general, se determinó, por ejemplo, cuáles son los espacios de violencia política de las mujeres, ¿no? Y los principales hallazgos eran estos. En el proceso de selección dentro de sus movimientos políticos o sus partidos políticos. De ustedes como activistas políticas, como líderes políticas, como políticas, estoy segura que lo tienen más claro. Es decir, esta necesidad a veces de excluir la participación o los espacios de poder y esto de relegarles más bien a las mujeres a ponerles no en cabezas de listas, sino ponerles como alternas, ponerles como segundas, en fin, siempre estos temas, ¿no? Y no solamente para las candidaturas, sino también para la dirección de las organizaciones políticas. No olviden ustedes que estos son ámbitos distintos. En el proceso de selección de candidaturas,
Es un tema, pero también es importante los espacios de liderazgo dentro del partido. Eso permite muchas cosas. Y evidentemente esos espacios también son espacios de disputa y en donde se ha ejercido violencia. La inscripción de las candidaturas, porque muchas veces hay el proceso democrático, se realiza ya los acuerdos, la mujer que cuenta con el respaldo de los demás miembros del partido o de la organización política está lista para inscribirse, pero el rato de la hora quieren sacar cualquier cosa para bajarse la candidatura. Ha sido otro de los espacios y momentos que se ha identificado. En las campañas políticas y procesos de elección popular, evidentemente, ustedes lo han visto, eso es recurrente en donde se cuestiona todo, se cuestiona si la mujer es o no es, entre comillas, moral, se cuestiona sus decisiones o incluso sus inclinaciones, sus gustos, se cuestiona todo lo que pueda, con tal de minimizar a la mujer, con tal de reducir a la mujer como una posible líder política en su posesión como autoridades, también y en el ejercicio del cargo, ¿no? En el ejercicio, algunas mujeres políticas nos han comentado este ejercicio permanente que tienen que enfrentar o esta restricción que tienen que enfrentar y disputar permanentemente para ganarse, entre comillas, el respeto, algo que debe ser consustancial a la dignidad humana y que no requeriría mayor acción, pero que toca hacer ese ejercicio, incluso limitando y parando el uso de diminutivos, de mijita, de mis reinitas, y no sé qué, que es una forma también de ejercer esta violencia y de minimizar a las mujeres. En este estudio, entonces, se identificó la baja participación en la esfera política como forma de violencia, la desigual relación que existe dentro de las organizaciones políticas, por supuesto, también se determinaba que no existen suficientes datos como para poder establecer todo un mapeo amplio, digamos, a todo nivel. Reducida la garantía de igualdad para las mujeres en el Código de la Democracia, les decía, por eso que esto motivó, de hecho, la necesidad de establecer algunas cosas en el Código, que creo yo hizo un ejercicio bastante importante y amplio, pero creo que es limitado en cuanto a su eficacia todavía, y se los digo en un ejercicio también de crítica y de autocrítica, ¿no? Cuando trabajábamos las reformas al Código de la Democracia, como técnica, desde el ámbito técnico, alerté la necesidad de acompañar la reforma con mecanismos mucho más expeditos, con mecanismos mucho más efectivos para la eficacia de la norma. Lamentablemente el tiempo nos venía en contra. Si se debatía más, si se profundizaba más, si se indagaba más los mecanismos o se daba más procesamiento, podíamos correr el riesgo de no aprobar la reforma para las elecciones de 2021 y evidentemente eso estuvo acelerando un poco los procesos. Creo yo que en otro momento con más tiempo hubiese sido tal vez una ventana de oportunidad para hacerlo de mejor manera. Y por supuesto las condicionantes que existen de violencia estructural. No me quiero detener en esto. Muy brevemente ustedes pueden encontrar el estudio incluso no sé si está en el del CNE, pero si lo buscan en Google lo van a encontrar. En este estudio se identificaron las principales formas de violencia, ¿no? Cuando le han hablado a una mujer con aires, como les decía, de superioridad, con diminutivos, palabras que le minimizan, al menos el 66% de las personas que fueron encuestadas, con las que se hizo el estudio. Cuando les desprestigian a una mujer en campaña o han levantado estos rumores, el 54%. Cuando la han invisibilizado o han realizado una baja difusión de su candidatura, que es otra cosa, sobre todo cuando existen listas, ¿no? Listas plurinominales, entonces, claro, se prefería promover al hombre, a los candidatos hombres, y no se invertía ni tiempo ni recursos en las candidaturas de mujeres. Como les decía, muchas de esas candidaturas fueron más antes con la intención de llenar estos espacios. Eso se va a ir viendo menos por las obligaciones que establece el Código de la Democracia con el encabezado de listas, que va a llegar a una plena paridad. Entonces, eso progresivamente se va a ver los resultados. Ya lo hemos visto ahora, evidentemente, pero podríamos ver resultados mucho más efectivos. Cuando la han aislado, la han marginado, es decir, si me quejo, si digo algo, si me defiendo, si planteo una denuncia en contra del compañero que ejerció violencia o del opositor de la otra tienda política que ejerció violencia política contra mí, entonces, claro, puede darse este ejercicio de exclusión de los debates, no tomarles en cuenta en los consejos, no tomarles en cuenta en los parlamentos y demás, ¿no? Cuando les han agredido verbalmente, bueno, son las principales manifestaciones. Ustedes pueden ver otras como las burlas, cuando han intentado acosarles en línea o ciberacoso, retirarles el apoyo político y demás, ¿no?
Formas de violencia física también, cuando han atacado a su familia, a equipos de campaña, un 30%, que es preocupante, no debe dejar de llamarnos la atención. Cuando han atacado a la persona política, también 14%, que es una cifra sumamente alta. Estamos hablando ya de violencia física. No solo estamos hablando de palabras, no solamente estamos hablando de desconocimiento, de ignorarle, qué sé yo, estamos hablando de violencia física. Y bueno, cuando han amenazado también de muerte, amenazas de muerte, un 8%, que en casos como, digamos, el ecuatoriano es para preocuparse, una cosa muy distinta podría ser el contexto como el colombiano, digamos, versus el ecuatoriano, y los datos son reveladores y nos llaman evidentemente la atención. Y por supuesto, violencia sexual también, violencia sexual política, cuando les han acosado sexualmente con gestos, palabras no consentidas, y creo que esta es una de las formas de violencia que más toca enfrentar a las mujeres que ingresan al mundo político. Creo que definitivamente ahí tenemos que trabajar seriamente en mecanismos que hagan posible evidenciarlo, visibilizarlo, cuando han hecho insinuaciones sexuales no deseadas, cosas que podrían parecer, ¿no? A veces como sutiles halagos, pero que en realidad esconden un ejercicio de violencia con el afán de minimizar, con el afán de reducir a las mujeres y su liderazgo político. Se identificó qué es lo que hacen las mujeres cuando enfrentan la violencia política de género en el Ecuador. Y esto es lo que arrojó el estudio, ¿no? Para hacer una denuncia por calumnia, sin embargo, poco se veían los resultados. Hay que considerar, hablábamos alguna vez, les comento, hablábamos alguna vez con algunos jueces del Tribunal Contencioso Electoral y les preguntaba yo sobre el último proceso electoral de 2021 y decía cuántos procesos existían de denuncias, por ejemplo, en el ámbito, esto no es calumnia la figura legal, pero sí en el ámbito electoral, y les preguntaba si habían planteado denuncias por violencia política. En ese entonces, cuando estábamos después, todavía estábamos previo a la segunda vuelta, nos dijeron que había una denuncia, una. Entonces, claro, uno se dice, todo el cambio normativo ya se tipificó qué está pasando. Y claro, y te vas a encontrar con el tema de que el proceso se ve engorroso porque en la práctica necesitas pruebas, necesitas fundamentar. El Tribunal Contencioso Electoral no puede actuar de oficio en general, entonces ese es otro problema. Tampoco se le podía dar en el Código de la Democracia la posibilidad de que actúe de oficio ante cualquier cosa, porque ni la institucionalidad ni los recursos lo permitirían, siendo muy realistas también. Entonces ese es un problema, ¿no? Otro es que han habido quienes han usado el mecanismo de presentar denuncias, quejas al órgano competente ante la organización política, no siempre con buenos resultados. Es decir, ustedes saben que las organizaciones políticas a lo interno tienen una estructura que debieran tener un defensor del afiliado, en general, que debieran tener instancias para llevar adelante procesos disciplinarios, pero es muy poco los resultados que se han visto. Pero es uno de los caminos, ¿no? Denuncia por acoso sexual o denuncia anónima por agresión. La mayoría de mujeres en el Ecuador que han sufrido violencia política de género optan por ignorar, dejar pasar o no hacer caso. Es decir, el mecanismo de respuesta primario, primigenio de las mujeres es este. La pregunta que debemos hacernos nosotros es si debemos seguir consintiendo que este sea nuestro último recurso, o nuestro principal recurso en este caso. Es ignorar, hacernos de la vista gorda, como se diría comúnmente, o si debemos pensar en hacer efectivos los mecanismos institucionales, tal vez presentando incluso propuestas de reforma y de mejoramiento, ¿no? Según el Código de la Democracia y la Ley para la Erradicación de la Violencia Política, de la violencia contra la mujer en general, aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas directa o indirectamente en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas, lideresas políticas o sociales, en contra de su familia, en contra de ellos o de su familia. Esta violencia se orienta a acotar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla, obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Es muy amplio. Como ustedes pueden ver, se ha incluido aquí sectores
grupos que no posiblemente son políticos, activistas de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, lideresas políticas o también sociales, ¿no? Aplica para todos los casos. ¿Cuáles son algunas de esas manifestaciones o conductas o omisiones que reconoce la legislación ecuatoriana como violencia basada en género en el ámbito político? Cuando amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan, ¿no? Esto pasa por el tema a veces de la intimidación, no es que le van a pedir siempre la renuncia de primera, ¿no? Sino que lo que van a hacer es agotarla, cansarla, exponer la atención permanente a presión psicológica para que de pronto la autoridad se vea obligada a presentar su denuncia. Segundo, restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. Debo decirles que esto se incorporó y fue algo que incluso pudo utilizarse ante los casos que vimos en la campaña en el 2021 de algunas mujeres trabajadoras, no solo mujeres, también hombres, pero mujeres trabajadoras a las cuales se les amenazaba con el despido si no mostraban la papeleta a favor del candidato por el que iban a votar. Todo eso es susceptible de presentar una denuncia. Se considera una manifestación de violencia también. Cuando realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral o en ejercicio de sus funciones con base en estereotipos de género. Cosas como gordito horrorosa, la mujercita, las que no pueden, las que solo deben hablar de maquillaje, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. Cuando dañen en cualquier forma material o electoral de el material electoral de la campaña de una mujer cuando esté en campaña electoral, impidiendo que la competencia se realice de manera libre y en condiciones de igualdad. Importante, como ustedes saben, que las elecciones no basta con que sean libres, sino también deben ser competitivas, es decir, deben permitir, para que hablemos de una mejor democracia, un sistema de representación idóneo, deben permitir que exista condiciones de competitividad electoral, ¿no? Proporcionen a los órganos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad de la candidata con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Esto cuando les mencionábamos que, claro, les decían a una mujer, sí, te vamos a inscribir, tú vas a ser la candidata, el rato de la hora te quité y te puse porque resulta que no te aceptaron la candidatura, resulta que hubo este problema. Es decir, evidentemente todo eso también es susceptible de sanción grave. Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos información falsa, imprecisa, bueno, ya lo mencionamos, esta es para que induzca el inadecuado ejercicio de sus derechos también en condiciones de igualdad, divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico basados en estereotipo de género, con el objeto de menoscabar su imagen política o limitar sus derechos políticos. Cuando obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos, cuando impongan sanciones administrativas o judiciales injustificadas o abusivas, impidiendo o restringiendo los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad, cuando se limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Pensemos en casos como, por ejemplo, cuando por derecho le corresponde a una mujer asumir la vicealcaldía, ¿no? Es decir, y se impide que se pueda ejercer el derecho y poder impugnar y poder realizar el procedimiento que corresponde, por ejemplo, por indebido cumplimiento de requisito o de trámite ante el Tribunal Contencioso Electoral. Cuando eviten por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Recordemos casos como, por ejemplo, que no quiero que una mujer vote por cualquier cosa como el aborto por violación, y como no quiero, entonces hago que le principalicen al otro y demás, ¿no? Todo ese tipo de manifestaciones que hemos visto, por ejemplo, en el Parlamento. Restringen el uso de la palabra a las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho al voto, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación, o impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones o atribuciones del cargo o posición que tenga como resultado de un ejercicio de función pública, ¿no? O en la limitación de su ejercicio público.
Muy brevemente, estas son las etapas para el proceso sancionatorio que establece el Código de la Democracia que tendría que hacer una mujer. Como les decía, se ve bonito en la plantilla, bueno, no soy la mejor diseñadora, pero creo que se ve interesante y simple, pero en la práctica no es lo que pasa, según lo que nos decía, como les señalaba, un juez del Tribunal Contencioso y algunos funcionarios del Tribunal Contencioso Electoral, que en la práctica, si bien es cierto, es una cuestión de presentar a la Secretaría una denuncia, la calificación podría darse luego, salvo que exista la necesidad de aclarar o completar. En ese caso, tendríamos 2 días. Es importante señalar que luego de la admisión vendría la sustanciación, ¿no? Con los procedimientos de citación, se puede pedir auxilio de prueba, eso es importante, algo que se incorporó en el Código de la Democracia que no había. ¿Esto qué significa? Que si no tengo la información, no necesito yo adjuntarla. Puedo pedir al Tribunal Contencioso Electoral el auxilio de prueba, es decir, que el tribunal en ejercicio de sus competencias pueda solicitarla a la entidad que tenga la información que va a servir como prueba para sustanciar el proceso. Viene luego la sentencia y la apelación. La sentencia se realiza en el marco del criterio que expide un juez del Tribunal Contencioso Electoral y luego puede ser apelado ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Las sanciones se entiende como que son infracciones muy graves. La sanción puede ser de 21 a 70 salarios básicos unificados y la destitución o suspensión de derechos políticos de 2 a 4 años. Es decir, lo más grave que existe en el Código de la Democracia. ¿Cuántos sancionados hay? No sé si del caso que me comentaron que les decía en la primera vuelta electoral, no sé si llegó a sentenciarse, mentiría si les doy, voy a averiguar, de hecho ya lo llevo como tarea, pero, por ejemplo, sería importante saber si al menos hay un caso. Y no sé si se presentarían más. Y bueno, y por último, retos y rutas, ¿por dónde vamos? ¿Qué hacer? Digamos, ustedes está bonito el diagnóstico, ya nos vino a contar y ahora ¿qué tenemos que hacer? No es un catálogo de recetas porque ustedes que han estado en el territorio, ustedes que están en el día a día del trabajo con la gente, que saben lo que significa ganarse un espacio de voz, un espacio de liderazgo, me van a dar la razón, que no es tan fácil como hacer el checklist y aplicarlo, ¿no? Pero ¿cuáles serían estos ejercicios? Estoy pensando casi en un bosquejo, como cuando uno hace un dibujo. ¿Cuáles serían esos primeros trazos, esas primeras líneas? La estructura de una obra cuando uno va a hacer esos primeros elementos. Primero hay que pensar en desnaturalizar la violencia a todo nivel. Siempre apelo a la necesidad de que las mujeres seamos críticas. Y cuando digo que seamos críticas, que pase también por incorporar a hombres en este proceso. Es decir, el espacio de defensa de derechos de las mujeres para su plena igualdad, incorporación y en igualdad de condiciones a la esfera política, no debe ser pensada como un espacio exclusivamente de mujeres. A mi criterio, debemos incorporar a más hombres en estos espacios y fundamentalmente a hombres. Sí, está bien que empecemos por nosotras, pero apelo a la necesidad de que incorporemos a los hombres. Los hombres no tienen por qué ser nuestros enemigos en esto, tienen que ser aliados, porque hay elementos culturales que incluso nosotras mismas a veces no decodificamos, que nosotras mismas como mujeres podemos reproducir y que es importante que la desnaturalicemos. Subvertir sentidos en contra de las estructuras sociales, institucionales, normas, procesos, instancias, evidentemente no se trata de ir con la corriente, se trata de cambiar el orden establecido y eso supone eventualmente, y casi siempre de hecho, supone el hacer rupturas, plantear incomodidades al sistema, los espacios en los que estemos y evidentemente es un espacio en el que las mujeres podemos ir ganando con construcción de sentidos, con deconstrucción de otros y demás. Mecanismos de monitoreo, seguimiento e información, esto como en la política pública es fundamental. Siempre digo yo que podemos hablar muy bonito de la necesidad de cambios y transformaciones sociales, pero si no lo cuantificamos, si no lo tenemos en datos, si no tenemos la información rigurosa, es muy difícil que podamos avanzar a un siguiente nivel que sería el de dar solución a un diagnóstico idóneo. Hemos visto respuestas desde los organismos internacionales, desde el Estado, sin necesidad previa, digamos, o sin que se haya exigido más bien un requisito previo, que es el de ver la pertinencia y la posibilidad de plena vigencia e implementación, ¿no? Y ahí vuelvo al principio.
Las leyes son importantes, pero no son suficientes. Las leyes son necesarias, pero no determinan el comportamiento de las personas. Lo condicionan a mi criterio, pueden encauzarlo, ayudan, sí, pero se necesita ese compromiso social, ese compromiso activo de quienes ejercemos los derechos para exigirlos y para que sean plenamente vigentes. Mecanismos, además de estos mecanismos de monitoreo, capacitación, formación. La capacitación y formación, compañeras, es importantísima. Nosotras, las mujeres, es duro lo que voy a decir, pero es una cruda realidad. Ahora ya habla un hombre y una mujer, a menudo la mujer parte ya de una desventaja. Es como que le toca demostrar un poco más de lo que sabe que de los hombres. Y es como que de pronto ahí se asume que lo que dicen los hombres tiene un poco más de criterio. Entonces, ¿qué significa? Significa que el conocimiento es poder, la información es poder, y nosotros tenemos que hacer uso de esas herramientas formándonos, capacitándonos. No se trata de hacer un ejercicio ególatra, de luego yo llegar a un espacio y decir, me la sé toda, no. Se trata de tener las herramientas para comprender la diversidad de los fenómenos sociales, para poder entenderlos en sus múltiples dimensiones, y yo creo que ahí las mujeres incluso tenemos un talento natural, ¿no? Las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez. La mayoría de hombres, hay honrosas excepciones, pero la mayoría de hombres, una cosa a la vez, ¿no? Nosotros podemos tener muchas cosas y vamos a aprovechar también esas predisposiciones naturales que podamos tener. Creo que es importante y fundamental estar un paso adelante. Un paso adelante cada espacio que pretendamos conquistar, formarnos, conocerlo a profundidad, de tal manera que podamos ser voz calificada, porque no basta con reclamar el espacio para las mujeres. Y este es un tema muy fuerte, ¿no? Porque no debiera ser así, no debiera ser que las mujeres tengamos que demostrar más capacidad para ganarnos el espacio. Cuando se les pide a los hombres el que tengan la mega capacidad para ser candidatos, no, pero cuando se trata de mujeres candidatas, sí dicen argumentos pues que no están preparadas. Momentitos, señores, no se trata, es igualdad. Sin embargo, sí vamos a tener un plus, vamos a tener un elemento adicional si podemos tener información y estamos capacitadas y formadas. Incluir a más mujeres y a sectores discriminados, lo había mencionado ya, no se trata, las batallas para mí de desigualdad, de exclusión, de discriminación, no van de la mano exclusivamente de quienes son iguales, sino de los diversos también. Eso supone que tenemos que sumar a los sectores, a otros sectores tradicionalmente excluidos o marginados. Trabajo en las estructuras partidarias como punto de partida. Tenemos que empezar a cambiar el chip de las organizaciones políticas. Por eso decía, es importante en estos espacios tener a hombres, a esos jóvenes que están integrándose en la vida política, que hablen nuestro idioma, que hablen un lenguaje de igualdad, que hablen un lenguaje de no discriminación, que hablen un lenguaje de no violencia. Visibilizar, denunciar. Sí, ustedes me van a decir, eso es lo que siempre decimos, que es necesario denunciarlo, hemos venido trabajando desde antes de la ley 103, para eso se hizo la ley 103, ahora la ley de prevención, sí, tenemos que denunciar y parecería fácil, yo sé que en la práctica no lo es, pero tenemos que ir avanzando, aunque sea de pasito a pasito, aunque sea de pinino en pinino, como diría mi mamá, se va llegando lejos, pero tenemos que hacerlo, entender y comprender la importancia de denunciar. En el camino veremos si no fue fácil, si no fue eficaz, si hay que cambiar la norma para que sea más expedita la denuncia, para que pueda ser, no sé, los procedimientos, para que las autoridades, para que los órganos jurisdiccionales respondan de mejor. En el camino lo vamos, pero hay que denunciarlo, hay que hacerlo. Establecer mecanismos internos en los espacios posibles para denuncia y respuesta. Esto es importante. Quienes estén en organizaciones políticas, una recomendación. De pronto, y no hay ahorita la gran necesidad o la comprensión de la organización política de trabajar en temas de violencia política de género, ok. Logremos espacios para que se canalicen, cajas de resonancia de un problema que se esté dando, pero que no quede invisibilizado, que no quede en el silencio y que no quede esperando las buenas intenciones nada más de quienes están en los espacios de dirección. Construir redes de apoyo, de respaldo, sí, esto que se conoce como sororidad, yo tengo mis reparos, siempre lo digo, a la palabra, respeto muchísimo, pero yo prefiero hablar de redes de apoyo, ¿no? Redes de mujeres y de quienes quieren sumarse a la lucha de las mujeres.
A mí me preguntan, a menudo no me califico como feminista y de hecho no creo que alguna vez lo haya hecho. No me gusta etiquetarme, las etiquetas me generan conflicto. Pero me identifico con las luchas feministas, con muchas luchas feministas, y me sumo a las luchas feministas y aquí estamos para defender esas luchas, aunque no lleve la etiqueta acá, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que no necesariamente debemos asumir que la que es feminista de este feminismo es la que cuente con la que puedo construir una red de relaciones y con la que puedo trabajar y con la que puedo aportar, ¿no? Los radicalismos y los extremos nos llevan a la división. Necesitamos unirnos, apoyarnos. Si hay una lucha que nos identifica, pues vamos. Si hay una mujer que está trabajando en algo que es importante con lo que coincido, démosle el apoyo. Eso es importantísimo. Y nada más, para terminar, algo que apelo siempre y con lo que me gusta cerrar todos los espacios en los que puedo hablar de este y otros temas, ser críticos. Ser críticos de nosotras mismas, ser críticas de nuestras prácticas, ser críticas de nuestros conocimientos, no asumir las verdades como absolutas, construir esas verdades en diálogo, en pluralismo, mirando el contexto social. Lo que fue bueno, necesario hace 10 años ya no lo es ahora. No podemos seguir muchas veces con los mismos discursos, necesitamos cuestionar también el conocimiento, los paradigmas. Mientras seamos críticas, creo que en todos los espacios de nuestra vida, creo que tenemos esa oportunidad de avanzar hacia estas plenas oportunidades también de reconocimiento de derechos y de dignidad, porque al final del día lo que peleamos las mujeres, lo que pelean los pueblos y nacionalidades es reconocidos como parte de esta familia humana en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades, sin ser discriminados por razón de sexo, de inclinaciones, de nacimiento o de lo que fuese, ¿no? Es decir, al final del día tenemos que incorporar aquí también en estos espacios a otras personas que están sufriendo lo mismo, como decía, exclusión y a veces mucho más grave. Si para una mujer ecuatoriana es difícil entrar a la política, piensen ustedes lo que es para una mujer ecuatoriana indígena entrar a la política. Pese que ahí hay otros procesos interesantes comunitarios que más bien hay que replicar, pero pensemos lo que es para una mujer en movilidad humana, por ejemplo, lo que significa entrar en política para una mujer en situación de movilidad humana. Entonces, debemos mirar más allá y estas son algunas sugerencias, esbozos de por dónde podríamos caminar. Con esto quiero agradecerles inmensamente por darme la oportunidad de compartir con ustedes estas reflexiones. Quedo presta a sus inquietudes, sus comentarios, sus críticas para aprender de ustedes, de sus experiencias. Y pues nada, aquí estamos. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, en este momento, primero, bueno, Melania, muchísimas gracias por su participación, por esta excelente ponencia. Creo que nos regala conocimientos muy, muy importantes. Les quiero dar paso a las chicas, a que si tienen alguna pregunta que Melania pueda responder, por favor que lo hagan. Recuerden que tienen también el chat para poder comunicarse, así que adelante. Compañeras, muy buenas noches. Soy María de los Ángeles Caicedo, de la ciudad de Baños. Y bueno, mi agradecimiento, Melanie, muy importante toda la intervención, más que todo el agradecimiento por esta oportunidad de poder aprender. Es más que comprobado que la falta de conocimiento nos lleva a que tal vez se violen muchos derechos de la mujer. Y en esta oportunidad se minimice el trabajo que hace una mujer frente a una palestra política. El enemigo más grande, lamentablemente, de nosotras somos otra mujer. ¿Por qué digo esto? Porque al momento de nosotros equivocarnos
o al momento de presentarnos en una palestra política, somos juzgadas por nosotras mismas, somos muy criticadas, no nos damos la mano ni nos damos un apoyo para continuar en esta lucha. Qué importante los conocimientos que ahora nos dan para nosotros poder abrir los ojos y poder crear también en la provincia de Tungurahua una fuerza y una lucha de mujeres que nos saquemos adelante entre nosotras mismas. La vida de familia, qué interesante ese tema, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestra vida en general, y los obstáculos que se nos van poniendo al frente, y tenemos que ir cada día demostrando la clase de personas que somos y quitándonos ese velo del no poder. Muchas gracias. Me quedo muy satisfecha, Melanie, con sus palabras, un ejemplo a seguir. Y a todas las compañeras que estamos en esta lucha política y del trajinar diario, seguir adelante, porque nosotras podemos y hemos demostrado, así sea lo más duro, en la cima que sí se puede. Gracias por esta oportunidad y hasta un nuevo evento. Gracias a ti, Ángel. Muchas gracias. Melanie, es un orgullo tener una profesional de su calidad impartiendo conocimientos y de sobremanera saber de que desde la función que usted ocupa hace énfasis en su trabajo y el respaldo enorme para las mujeres políticas del Ecuador y en esta ocasión acá en Tungurahua. Comparto con usted muchos de sus criterios, me encantó su exposición. Sin embargo, quisiera yo que usted un poquito nos converse en las sociedades de hecho en general, en donde muy poco se utilizan los procedimientos parlamentarios y a lo mejor inclusive el incluir leyes o normativas se hace un poco difícil. Dentro de ello, ¿por qué le digo esto? Generalmente las unidades de hecho nombran directivas y se fundamentan únicamente en un documento en el que se hace un proceso electivo y etcétera, ¿no? Para conformar que sea una directiva barrial. ¿Cómo y en dónde respaldarnos justamente para poder hacer caer en cuenta que sí existe justamente estos tipos de violencia que a lo mejor para varios compañeros o también mujeres mismos ni siquiera piensan que existía ese tipo de violencia, sino que únicamente, claro, como yo soy mujer, no tengo derecho a postularme y menos aún a ganar un lugar dentro de los procesos de votación y formar directivas. Adicionalmente, sí, quiero mencionar de que también estoy de acuerdo con usted en el hecho de que no solamente generar una normativa o una ley hace de que se alcance el respeto que se necesita, sino más bien justo el apoyo y la consideración tanto en el grupo humano de hombres como el de mujeres. Le agradezco, Melanie, una vez más y espero sus respuestas. Gracias. Mi estimada, voy respondiendo pregunta a pregunta. ¿Está bien? Sí. Ok, hagámoslo así entonces. Doris, sí, complejo. Es una cosa muy, muy interesante de la cultura ecuatoriana, ¿no? Anhelamos formalizar las cosas porque creemos que formalizando las cosas van a funcionar, ¿no? Entonces hay esta inclinación hacia lo formal, lo institucional. Pero al mismo tiempo, las organizaciones sociales terminan primariamente regulándose o autorregulándose por prácticas informales, ¿no? Tenemos una cultura de poco respeto a las instituciones formales. No me lo estoy inventando, tenemos estudios sobre eso. Entonces nos toca a menudo luchar contra eso. ¿Cómo hacerlo? Con la formación y la capacitación, Doris, si me pregunta. Y buscando aliados estratégicos, dos cosas fundamentales. Es decir,
Más voces en una reunión con una comitiva barrial. Esto es un tema estratégico, ¿no? Y ahí sí les voy a compartir yo que creo que cada lucha es una lucha de disputa que no pasa solo por lo técnico, que no pasa solamente por lo lógico, sino por lo estratégico. Cuando ustedes planifiquen incorporar un tema en la agenda, no basta con sacar el comunicado y el pronunciamiento de lo que queremos hacer. Previamente, hay que analizar quiénes podrían ser voceros a favor, en contra, quiénes podrían ser los que disparen un tema, quiénes tenemos en medios, quiénes tenemos en otro espacio. Lo mismo, veámoslo a nivel barrial, ¿no? Hay que ver estratégicamente a quiénes podemos sumar en un proceso, en una estrategia para incorporar ciertas temáticas que queremos incorporar en la agenda como un tema importante. Y los grandes ya no quieren escuchar mucho sobre estos temas, ¿no? Pero están ahí muy activos. Vamos con los jóvenes, vamos con aquellos que sí quieren escuchar sobre esos temas, sumemos voces, veamos la forma de impulsarles a espacios de decisión, a espacios donde tengan voz, tal vez no vendiéndoles el tema directamente de, vean, vamos a luchar contra la violencia de género. No, a veces hay que pensarlo estratégicamente y decir, vamos a irnos con esto. Les voy a poner un ejemplo muy a gran escala, pero creo que se aplica en todo nivel. ¿El código orgánico de la democracia fue reformado? No así nomás. No, 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 no. No fue fácil. Esto fue un tema súper, súper complejo. Las bancadas no estaban de acuerdo, entonces, para no hacerles muy largo, fue al final del día, ok, ustedes quieren cambio de método para cambiar el método de Hone al de Webster, interesante, sí, eso va a ayudar a la representación plural para que las minorías tengan mayor espacio, es un método más proporcional en términos de asignación de escaños, de acuerdo. Otros quieren que luchar con el tema de que haya financiamiento y no haya financiamiento ilegal en las campañas, sino transparente. Perfecto, incluyámosle la gente. Y no, pero aquí tenemos nosotros otros puntitos en la agenda. Caridad. ¿Ya? Vamos bien. Entonces, el ejercicio, y esta es una sana recomendación para las mujeres que están en política o en espacios de activismo social. A veces hay que ceder un poco estratégicamente, como cuando se va a la guerra, no siempre vas de frente, ¿no es cierto? Si los que saben de guerra saben que no, y los que han leído a Sun Tzu, los que han leído a Maquiavelo, saben que no siempre uno puede irse de frente. A veces hay que mirar con un poco de distancia, viendo, y en el momento oportuno, ¿qué quiere decir? Es decir, hay que mirarlo estratégicamente con conquistas, Doris, de corto, mediano y largo plazo, pensando en aliados y formando aliados. A veces los aliados no están ahí para simplemente llamarlos y reunirse con ellos, a veces hay que formar. Este podría ser el camino respecto a otras opciones y en otros espacios. Tú me hablabas de las organizaciones barriales y demás, pero hay otros espacios en los que podría darse también una lógica ya con otro tipo de formas, digamos, societarias. Por ejemplo, ya en el sector privado podrías armar, por ejemplo, estoy pensando para las mujeres que están como actoras de la economía popular y solidaria, podrían armar ya no las típicas sociedades o los típicos emprendimientos, sino ahora tenemos herramientas legales como la SAC, por ejemplo, ¿no? Estas empresas simplificadas, estos mecanismos simplificados de compañías que te permiten, por ejemplo, tener regulaciones súper flexibles, tú puedes poner, puedes llegar a importar, puedes hacer un montón de cosas, pero al mismo tiempo puedes establecer ciertos criterios específicos de acuerdo a la naturaleza de la organización que quieras hacer. Entonces, sí creo que hay mecanismos que se pueden utilizar en función también de estos grandes objetivos. Quedo agradecida por tus palabras y bueno, pues a seguir en esta lucha. Muchas gracias, Melanie. Vamos. Melania, me quiero dar también espacio para
leer algunos de los mensajes, de los comentarios que tenemos en el chat. Por ejemplo, Sandra Ortiz nos dice: muchas gracias por su excelente experiencia y conocimiento. Como mujeres debemos luchar por ideales sin ser pisoteadas y sin que nuestros derechos sean vulnerados, empezando desde casa. También Inés Barrera nos dice: gracias por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y experiencias. Nancy nos dice: buenas noches con todas, felicitarle por su exposición, Melania, pero aquí lo que siento en nuestro medio es la falta de sororidad entre nosotras. Estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo con todo lo que han manifestado, ¿no? Y es curioso, hablando del tema les digo yo, que tengo problemas con esta palabra de sororidad, no por lo que signifique per se, sino por el mal uso que se hace de la misma, ¿no? Ha terminado vaciándose de contenido como para un tema muy discursivo. Entonces, resulta que es casi similar a lo que pasa con la empatía, ¿no? Para mí, el decir que soy empática no cambia el hecho de lo que podría ser si soy solidaria con las demás personas y comprendo al otro. Entonces, claro, a veces se vacían de contenido y ese es mi reparo, no por lo que en su concepto o en su naturaleza pueda significar, así que plenamente de acuerdo. Me van a disculpar a mí mis reparos y mis distorsiones cognitivas con estas algunas palabras, nada más que siempre lo digo, pero yo apelo mucho más a las conductas, ¿no? Apelo mucho más a este ejercicio de que si le vemos a una compañera, ¿por qué no apoyarle? ¿Por qué no impulsarle? El triunfo de una mujer es el triunfo de todas las mujeres. Que debemos incorporar en nuestro hábitus diario. Una mujer fue la que primero votó. Yo vengo de Loja, de donde salió Matilde Hidalgo de Procel, es nuestra inspiración. Y claro, es decir, es como pensémonos, alguien ahorita podría coger y atacarle a Matilde Hidalgo por querer ser la primera doctora, por querer ser la primera que votó. No, no es cierto. Pero me pregunto si en ese momento no tuvo detractores, y estoy convencida que las tuvo. ¿Cuántas se habrán sumado realmente a apoyarlo? Entonces creo que debemos, en verdad, desprendernos. Creo que se trata de un tema de generosidad también, de generosidad que pasa en todo ámbito, pasa en lo profesional, pasa en el ámbito personal, pasa en el ámbito incluso de las relaciones. Este ejercicio de ser un poco más generosos y de apoyar más al que se pueda, ¿no? Coincido plenamente contigo, definitivamente. De acuerdo con María José. No sé si tal vez alguna... De acuerdo. Estaba leyendo lo que decía María José. María José dice algo, dice excelente, bueno, pero siempre será importante tener empatía. Más el enriquecimiento de conocimiento nos hará ser mujeres empoderadas. Y decir, coincido plenamente, María José, respeto eso. Mi problema es solo con la palabra y el uso, no con su contenido. Insisto, es decir, que se ha vaciado de contenido en cuanto a que no se lo aplique y no se lo ve igual. Pero llámale empatía, para mí es solidaridad, para mí es comprender la naturaleza humana, para mí es respetar la naturaleza humana y entenderle al otro como un igual. Bueno, yo y mis distorsiones, ¿no? Pero sí, definitivamente el poder entender y ponernos en la posición del otro. Cuando yo era activista de derechos humanos, muy chiquita todavía, yo empecé a ser activista desde los 15, 16 años. Yo activaba en una organización no gubernamental conocida en ese entonces, muy conocida por la lucha de los hermanos Restrepo, por el ALCA y demás, que era la APDH, Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Yo era parte desde Loja de la APDH y teníamos un librito que era del Quijote de la Mancha, ¿no? Que era el que nos servía como guía para trabajar derechos humanos. Y había una frase que creo muchísimo mi forma de entender la relación con los demás, que mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, para mí mucho de lo que nos hace falta y que algunos le ponen en determinado momento empatía o como quieras llamarle, pasa por el hecho de respetar la vida, la naturaleza humana, respetar la pluralidad, respetar la diferencia frente al otro y respetar al otro, ¿no? Respetar sus condiciones también.
un ejercicio para mí de identificación de lo que está pasando el otro. Entonces, si yo no uso estas dos palabras, incluso por el mal uso que se le ha dado en términos profesionales, y les voy a contar aquí, les voy a confesar por qué. A veces bajo el argumento de la empatía he visto que se justifican cosas como, por ejemplo, la ineficiencia en el ámbito laboral. Entonces alguien tiene una responsabilidad que cumplir, tiene una obligación, y es como, ¿qué tipo empático que eres, que esperas que el otro haga? Y no, pues usted tiene una responsabilidad. Entonces, perdónenme si tengo esta distorsión, lo aclaro, pero es porque ciertamente he visto el mal uso. Entonces, resulta que se tergiversa a veces el sentido, y por eso no uso la palabra. No significa que no esté de acuerdo en el efecto de lo que hacen las personas que realmente aplican esta idea de la empatía. Al contrario, lo felicito y creo que es lo que deberíamos hacer todos, ponernos en el lugar del otro, comprender desde dónde está mirando el otro, que no es otra cosa en negociaciones internacionales y en el ámbito de la solución de conflictos. Siempre te dicen que tienes que partir un poco de entender cuáles son los intereses del otro, ¿no? Entonces, en la práctica, incluso para llegar a grandes negociaciones internacionales, tú tienes que comprender desde dónde está mirando el otro. En las negociaciones internacionales no utilizamos la palabra empatía, ni mucho menos, sino lectura y comprensión de dónde está mirando el otro, y eso es importante. Entonces, coincido en los resultados de hacer este ejercicio, como tú les llamas, de empatía, pero sí, de que debemos trabajar en una lógica mucho más de relacionamiento, de humanismo, si se quiere, y de entenderle al otro. Buenas noches. María José, mencionarles, si me permite, el tema del conocimiento. El conocimiento es una herramienta, no nos define, es una herramienta. Es una herramienta, sí, para conquista de derechos, para aportar y hacer de este país un lugar mejor, hacer de este mundo un lugar mejor, pero coincido en lo que decías, el conocimiento no puede definirnos. Y el conocimiento es eso, una herramienta. Uno podrá conocer muchísimas cosas, pero déjenme comentarles que yo he aprendido muchísimo de personas que no han terminado el bachillerato y me han enseñado cosas maravillosas, no solamente de cómo entender relaciones humanas, relaciones de vida, de política, sino me han enseñado cómo entender cosas que superan incluso más allá de eso. Y yo sí creo que el conocimiento es una herramienta, compañeras. Nunca pensemos que es el fin, nunca. Buenas noches. Buenas noches, Paulina. Hola, Meliana y compañeras, muy buenas noches. Yo la verdad quería hacer una pequeña pregunta. Los consejos municipales donde están conformadas con más de 2 o 3 mujeres, lamentablemente se nota muchísimo el tema de no sé cómo llamarlo, si tal vez es envidia personal, envidia política, y peor aún se ha visto empañado este tema por la situación de las vicealcaldías y el tema de la paridad de género. Entonces, yo justo comentábamos ayer con un grupo de concejales mujeres que estamos pues trabajando en este tema de liderazgo y empoderamiento femenino en el ámbito político, en el cual nosotras deberíamos en realidad bastantísimo trabajar junto con en nuestros territorios, con nuestras compañeras, pero se ha complicado y se ha vuelto tan difícil trabajar con ellas y en realidad es una preocupación latente porque yo hablo por mi experiencia, nosotras somos 3 mujeres y las 3 mujeres hasta ahora no podemos tener una coordinación y un trabajo en equipo. No estamos... Yo personalmente no busco una amistad con ellas. Yo lo que busco es un trabajo en equipo para sacar las cosas adelante y para que a nosotras nos vean en realidad unidas, porque yo considero que también la unión hace la fuerza. El momento en que nosotras, no hablo tampoco del famoso cabildeo, porque a mí no me gusta, por ejemplo, ese tema del cabildeo, de que amarremos el tema de tal vez algún punto en el orden del día que le va a beneficiar al uno, que le va a beneficiar al otro, sino al contrario, o sea, busquemos un consenso entre el equipo de compañeros para sacar las cosas adelante. Entonces, yo sí siento que muchas de las veces el tener esta sinergia
en los consejos municipales, principalmente entre mujeres, es bien complicado. Yo les comento de mi experiencia personal, trabajar con hombres es muchísimo más fácil, es muchísimo más fácil. Pese a que ellos también en su nivel de machismo, porque yo sí considero que todos los hombres tienen un grado o un nivel de machismo, unos más, otros menos, unos lo tienen bien definidos, otros no lo tienen bien definidos, y lamentablemente el machismo pues viene, personalmente yo considero que viene arraigado primero por nuestra parte sociocultural y segundo también por nuestro nivel educativo que nosotros tenemos. Lamentablemente puedo yo mencionar también nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías son machistas y en realidad son machistas. Aquí está una prima mía, que ahí está la Dianita, que estamos siempre conversando sobre estos temas y la mamá de Diana es machista. Mi mamá es machista. Y en realidad es así porque cuando yo hablo del empoderamiento femenino y cuando yo hablo de esto, de educarnos, de capacitarnos, yo he escuchado muchas de las veces que dicen, pero hijita, pierdes el tiempo. Y no pierdes el tiempo, sino al contrario. Entonces, son dos cosas importantes que yo quería comentar y que sí sería importante que Melania nos oriente. ¿Cómo podemos llegar a tener esta sinergia dentro del Consejo Municipal? Y no solo en el Consejo Municipal, en el trabajo en sí. La mayoría de nosotras las mujeres creo que tenemos compañeras mujeres y qué difícil que es trabajar con ellas. Y el segundo, pues, ¿cómo podemos nosotras en realidad tomar acciones socioculturales para que nosotras mismos empecemos ya a poco a poco, yo no ni siquiera considero que poco a poco, sino en realidad erradicar de raíz el tema del machismo? En pleno siglo XXI nosotras todavía sufrimos de este tema y es bastante preocupante porque tengo 2 hijos pequeños y no quiero que se críen en esta sociedad. Eso nada más y un gusto y felicitaciones por la exposición, Melania. Muchísimas gracias. Definitivamente, Paulina, has tocado puntos, digamos, algunos puntos bastante sensibles que son una realidad, lo que tú mencionas, ¿no? Yo, no, sí, hay este criterio de que dicen que en verdad las mujeres, en verdad nos atacamos y como una envidia lo que tú decías, ¿no? Es decir, este ejercicio de rivalidad permanente. Y podemos verlo de 2 formas, ¿no? Los hombres sí, más tranquilos, uno podría decir, bueno, tienen otras formas de expresar la rivalidad, tal vez, Paulina. Lo que pasa es que de lo que yo he visto en el ámbito laboral, en el ámbito incluso parlamentario, político, no es que no hayan esas cosas. Los hombres lo demuestran de manera y lo procesan y lo gestionan de pronto de manera distinta. Las mujeres, tal vez, y esto creo que es un tema que tiene que ver un poco con el tema biológico ahí ya, a veces somos más expresivas, verbalizamos, ¿no? Sabemos que tenemos el lado de lo verbal más desarrollado, verbalizamos de pronto más. Y también es progresivo, Paulina, tiene que ver mucho con nuestra cultura latinoamericana. No he hecho la culpa exclusivamente a la cultura tampoco, pero creo que hay unos patrones, como tú bien has señalado, que nosotros reproducimos al final del día. Nosotras mismas, aunque estemos hablando de derechos con enfoque de género sin darnos cuenta, terminamos siendo las que lavamos los platos en una reunión social mientras los hombres hablan de política, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces son detallitos y estos son estos micromachismos que al final del día nosotras también reproducimos. ¿Cómo trabajar en un espacio? Ahí yo te voy a decir 2 cosas, ¿no? Depende muchísimo de algunos elementos. Depende de si las personas con las que estás trabajando tienen una visión determinada sobre la relación laboral o la relación política o el espacio parlamentario en el que estén, en este caso municipal, o si ya hay algún otro tipo de cosas mucho más psicológicas que tiene que ver ya con la personalidad y con la individualidad de cada uno. Es decir, yo creo que hay que diferenciar un poco también entre lo que es esa personalidad de cada uno, y que tiene que ver con su individualidad, ¿no? No necesariamente con el hecho del género, con el hecho de que sean mujeres, con el hecho de que, en fin, ¿no? Hay que diferenciar. No creo que haya una receta, Paulina, que no sea formación en cuanto a manejo de relaciones interpersonales y en el ámbito de trabajo.
No es fácil. Es decir, para esto muchas personas han tenido que estudiar y hemos tenido algunos cuantos que pasar por muchas decepciones y muchos problemas, digamos, y de pronto llegas a un momento en el que aprendes a comprender la naturaleza humana de con quién interactúas. Por eso digo que tal vez no tiene que ver necesariamente con el género, sino con el perfil, con la naturaleza de con quién estás. Los seres humanos tenemos necesidades, ¿no? Algunas personas tienen necesidades de reconocimiento a su trabajo y quieren estar, que reconozcan. Otros tendrán necesidad de reflectores, entonces necesitan luz, no solo que reconozca alguien su trabajo, sino que necesitan cámaras, flash y demás, y necesitan, ¿sabes? Otras personas tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Y ahí viene un tema también de formación en manejo de grupos humanos, Paulina. Yo les sugeriría, colegas, de que no miremos el tema desde lo frío, nada más de los conocimientos, sino de esta sabiduría que incluso a veces nuestros padres, nuestros abuelos nos transmiten. ¿Cómo lidiar en ese ejercicio permanente de interacción humana con los otros? Y yo creo que hay que seguirse formando ahí. No va a haber una receta, yo no creo que la haya. A mí mismo me he encontrado con unas personalidades en las que digo, oh Señor. Entonces yo, por ejemplo, soy de las que evita el conflicto. Yo no me conflicto. Yo trato de huir, yo trato de hacer cada uno que evito el conflicto, a confrontar a menudo. Eventualmente toca hacerlo y también a veces hago ejercicios de dosis de Ubicatex que me fluyen. A algunas personas nos fluyen, pero no es que me guste, ¿no? Prefiero evitarlo, Paulina, pero mi sana recomendación, tratar de identificar perfiles de las personas con las que trabajamos y ver cómo acercarse en un diálogo más de comprensión al otro. Llámale ahí empatía, como decía una compañera. Yo hablo un poco más de hacer el scanning psicológico de las personas, tratar de identificar cuáles son sus necesidades, incluso a veces emocionales, porque cada uno tiene su mirada, su versión, ¿no? No olvides que hay este ejercicio que pasan en las redes sociales que es muy elocuente, ¿no? Que está el número 6 y el que lo ve acá lo ve 6 y el que lo ve de acá lo ve 9. Yo creo que eso es constantemente lo que pasa en la interacción social. No creo que haya una verdad absoluta, creo que esas verdades se construyen y creo que la verdad está en el medio. Siempre digo que la verdad está en el medio. Eso es posible que alguien tenga una parte de verdad, tú también la tienes y tal vez hay algo en lo que uno tiene que ceder también, ¿no? Y sí, eso se llama inteligencia laboral, otros le llaman inteligencia emocional y esas herramientas son muy importantes también para nosotros. Debo decir que una de las cosas en las que no han trabajado nuestros padres por lo general, nuestro sistema educativo, son en herramientas tan importantes como inteligencia emocional y como el tema de valores, el tema de esas interacciones personales, aprender a callar cuando hay que callar, aprender a escucharle al otro, escuchar no para responder, sino para entender, ese tipo de cosas, ¿no? Y esas dinámicas, esos saberes, esos aprendizajes, no son de un día para el otro, Paulina, y no los vamos a lograr con un reglamento, con una ley, aunque hayan iniciativas. Les comento que en Loja, por ejemplo, hay en trámite una ordenanza precisamente de una de las lideresas que estuvo en uno de estos espacios, que es concejal en Loja, ha liderado una reforma, no una reforma, una nueva ordenanza para el tema de violencias, contra las violencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, yo digo, hay que impulsar, pero evidentemente es una puertita, esa es una arista, ¿no? Estos otros saberes colectivos, de lenguaje colectivo, tienen que irse construyendo y tenemos que aprender en el camino que funciona. Es como la democracia. Vean ustedes lo que ha pasado en el Parlamento. Muchos están cuestionando y diciendo, ay, ¿esto para qué cambiaron el método de asignación de escaños? Si hubiera una gran mayoría, hubiesen habido los votos para las comisiones, para poner presidentas, no estuviéramos viendo lo que estamos viendo. Yo les digo, aprendamos a vivir en democracia. Tal vez nos toque aprender a construir democracia, aprender a sentarnos a dialogar y a construir consenso desde las visiones diversas, ¿no? Y ese es el desafío de las políticas, Paulina. Mejor política va a ser, y te lo doy firmado, aquella que logra construir consensos y que confronta menos y que logra sacar lo mejor de su entorno.
Muy bien, muchísimas gracias, Melania. Voy a darle por último paso a Caterina y luego a Maritza, que habían levantado las manos desde hace ya un buen ratito. Entonces, que terminamos con las intervenciones de ellas para ir cerrando ya la jornada, que realmente el tiempo a veces se nos pasa volando y no nos damos cuenta. Caterina, adelante. Sí, muy buenas noches con todas las compañeritas aquí presentes. Primeramente, muy agradecida con cada una de las ponencias y de las participaciones que nos han brindado ciertos conocimientos en esta noche. Agradecerle a Melania y exactamente cada una de las experiencias, cada una de estas partes expuestas son las realidades que de hecho hemos vivido de una u otra manera. Justo algo que mencionó Paulinita es una realidad que uno se vive día a día, el tema de que entre las mismas mujeres nos atacan o nos atacamos mutuamente, por así llamarlo. Entonces yo siempre he pensado que es momento de unir estas alianzas y de no, en este caso, no desgastar estas fortalezas atacándonos mutuamente. Un gran ejemplo cuando sucedió el tema de las vicealcaldías, en las mismas mujeres atacaban y no sabían ni siquiera, o sea, se ponían a pensar, a razonar un poquito, ¿por qué están las señoras, las mujeres concejalas pasando por este proceso? O sea, no sabían qué es lo que realmente dice la ley, qué es lo que realmente sucedió internamente en el consejo. Entonces, un claro ejemplo, el mío, que voy a ser muy sincera, a mí prácticamente entre como que amenazas, entre como que presiones internas, la verdad fue una presión demasiado fuerte para que yo le dé el voto a un compañero concejal varón. Entonces, ¿qué es lo que realmente está detrás de cada vivencia, de cada compañera dentro de este espacio? Lo que sucede el día de ayer, si no me equivoco, con la compañera concejal de Mejía, eligen nuevamente al vicealcalde, a la segunda autoridad, por cuestión de que existe una ordenanza en donde determina el periodo en este caso, el periodo de la nominación del vicealcalde. En Mejía hay una sola mujer concejal. Bueno, pasó todo este tema del procedimiento de la acción de protección presentada por la Defensoría del Pueblo. A la compañera le han tratado hasta con palabras descorteses, con palabras, términos sexistas. O sea, ha sido un ataque bárbaro. O sea, terrible todo lo que ha tenido que sufrir. Y no solamente ella, yo les puedo decir de muchísimas compañeras, incluida yo, que hemos tenido que pasar por estas cosas. ¿Y en dónde están las mujeres de nuestros cantones? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, este tipo de cursos, no sé, tal vez igual solicitarles a ustedes como organizadores, que sería súper importante y sería un proyecto genial, ¿no? El contar con esta escuela, este grupo de mujeres que estamos reunidas aquí, o sea, y apoyarnos en este tipo de casos. Y no a lo mejor porque ahora estoy yo a lo mejor soy una de las personas que estamos frente o dentro de una administración, sino porque mañana más tarde, en 2 años, yo terminaré este periodo, vendrán otras mujeres y, o sea, y duele realmente uno como la vivencia que ya se ha pasado, que nuevamente tengan que pasar por lo mismo y como ciudadana no tenga que hacer nada, o sea, qué impotencia, ¿no? Y yo creo que cada una de las mujeres que está aquí conectadas poco a poco se pueden ir involucrando en estos temas, porque incluso mañana más tarde puede salir de aquí una mujer de aquí a representarnos, a lo mejor de asambleísta, a lo mejor incluso como una representante en cuestión en la presidencia de la República. ¿Por qué no soñar con una mujer en la presidencia de la República y que tenga ese apoyo, ese respaldo del gremio femenino? Entonces, yo sí quería mencionar este tema, agradecerle infinitamente a Melania por esta exposición, que realmente son las vivencias o sea, es la cruda realidad que cada uno vivimos dentro de cada uno de los espacios que se van presentando.
Muchas gracias, Caterine. ¿Caterine era quien habló? ¿O sí? No. Bueno, por último, para darle paso a Maritza también, por favor. Gracias, compañeras. Buenas noches. Un saludo muy cordial. Melania, con lo que tú decías y tomando las palabras de Paulina, Caterine y todas las compañeras que me antecedieron. La palabra no se puede trabajar con mujeres. Tenemos que erradicarla de nuestro vocabulario, chicas. ¿Ya? Tenemos que erradicarla de nuestro vocabulario. Sí se puede. Que es complicado, que es difícil, sí, pero no imposible. Yo aquí en este grupo hermoso de chicas lideresas de la provincia tengo algunas compañeras concejalas con las que yo he trabajado. Inclusive una fue mi jefa, ¿ya? Compañeras concejales y vocales de las juntas parroquiales, con quien hemos tenido diferencias, pero hemos sacado proyectos. Hemos logrado sacar cosas importantes para la ciudad, para la provincia y la parroquia. Yo les escribí en el chat, el conocimiento nos da poder. Y eso es lo que no quiere el tema patriarcal, el sistema patriarcal, donde están mujeres y hombres. No nos quiere a las mujeres capacitadas, no nos quiere a las mujeres empoderadas, porque somos un peligro cuando hablamos, cuando tenemos temas argumentativos para dar, ¿ya? Este espacio sororo que hemos logrado construir con la Fundación Tandem, con la Fundación Haciendo Ecuador, con el observatorio, no lo botemos al aire, compañeras. Todas, Pinguilí, Mocha, Pelileo, Guambaló, Ambato, Izamba, Pícharo, en todo lado, compañeras, hay violencia. A todas nos atraviesa la violencia, a unas más fuertes que a otras, pero es momento de unirnos, es momento de decir, sí, ya tenemos el problema que le atacan a la Caterine, tenemos el problema que le atacan a Diana Pazmiño, a María José Guevara, que estoy viendo aquí los nombres, ¿ya? Y ya es momento, a ver, levantémonos. Para eso tenemos el chat, ¿ya? Si alguna compañera está sufriendo violencia, es momento de decir, vean, compañeras, esto me sucede. Y todas levantarnos. Y ahí si apliquemos este lema, lo que es con una es con todas. Porque el rato que nos vean fuertes, van a decir, no, a la Paulina no le vuelvo a cerrar el micrófono. Pues. Y lo que decía la Caterine, ¿ya? Es que no hay mujeres empoderadas en mi cantón, en mi parroquia que nos unan, que salgan a defendernos, porque a veces no trabajamos con las bases. Algo escribía la Ceci también en el chat. Es momento que los colectivos, que las organizaciones nos levantemos y nos unamos, porque juntas somos más fuertes, compañeras. Entonces yo les motivo a ustedes, chicas, lideresas de sus barrios, de sus parroquias, de sus cantones, a unirnos. Si necesitamos el apoyo, en lo poquito o mucho que podamos apoyar, aquí nos tienen. Aquí estamos, levantémonos la voz y cualquier cosa que ustedes necesitan, hablan por toda mi organización que es el colectivo Ana de Peralta, escríbanos, necesito tal cosa, esto me está pasando, ¿qué hacemos? La próxima semana nosotros ya tenemos la reunión con la defensora del pueblo y le vamos a plantear justo este tema de la violencia política en la provincia de Tungurahua. Pero necesitamos que ustedes digan, sí, no solo a Paulina, no solo a la Caterine, no solo a la Cata Barrera, a Nancy, ¿a quién más le está sucediendo el tema de violencia? Escríbanos por interno y creamos un chat solo de las mujeres que están sufriendo esta violencia y nos vamos a capacitar en este tema, como decía Melania. Vamos a poner la denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero no van a estar solas, van a estar acompañadas por otras organizaciones de mujeres. Eso, damas, compañeras, un abrazo. Muchísimas gracias, Maritza. Bueno, creo que con esto le vemos acá a Paulina aplaudiendo. Entonces, bueno, con esto, como se nos ha ido el tiempo volando, creo que vamos a dar por finalizado. Bueno, invitarles a que el día martes, igual a la misma hora, nos encontremos para el módulo 3. Muchísimas gracias a Melania por la capacitación, también a todas ustedes por participar. Por último...